Buenos días, mis niños de grado 10º. Espero hayan descansado bastante y estén con toda la buena energía y buena actitud para retomar nuestros conocimientos. En esta ocasión vamos a trabajar el tema solución de triángulos rectángulos, pero para ello pues vamos a recordar aquella temática que vimos en los talleres anteriores. Entonces vamos a empezar por recordar lo que es la trigonometría, que a comienzo de año pues habíamos consultado. Recordemos que trigonometría, desde los términos griegos, trígono significa triángulo y metría, medida. Entonces la trigonometría se refiere a la medida de los triángulos y a las relaciones que hay entre los ángulos y los lados del triángulo. Para continuar con el tema, pues vamos a recordar lo que fue la clasificación de triángulos. Entonces, recuerden que teníamos que los triángulos se clasificaban de acuerdo a la medida de sus lados y a la medida de sus ángulos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la medida de sus lados, los triángulos se clasificaban en equilátero, en isósceles y en escaleno. Y de acuerdo a la medida de los ángulos, se clasificaban en triángulos acutángulos, en triángulos rectángulos y en triángulos obtusángulos. Y que a su vez, estos triángulos los podíamos clasificar de las dos formas, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza porque posee por acá, como lo pueden ver, un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Esa es su característica importante para definirlo. Pero a su vez nosotros también lo podemos clasificar de acuerdo a la medida de sus lados. En este caso, estos dos laditos son iguales y este desigual. Entonces, este además de ser un triángulo rectángulo, también es un triángulo isósceles, ¿cierto? El triángulo rectángulo puede ser isósceles y puede ser escaleno, ¿cierto? Lo que no puede ser es equilátero, recuerden. Vamos a ver un triángulo acutángulo. Entonces, un triángulo acutángulo, todos sus ángulos internos deben ser menores a 90 grados, ¿cierto? Menores, pequeñitos. Menos de 90 grados, todos los tres. Entonces, cuando nosotros observamos, pues a ojímetro, podemos detectar esta situación. Esos triángulos acutángulos también se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus lados. Entonces, nosotros podemos decir que este triángulo es acutángulo, pero que además es un triángulo escaleno porque tiene todos sus lados de diferente medida. Pero también un triángulo acutángulo puede ser equilátero. Pero también puede ser un triángulo acutángulo isósceles. Bueno, el triángulo obtusángulo, entonces él siempre va a tener un ángulo grande. Esa es su característica principal, que a ojímetro lo podemos detectar, ¿cierto? Que tenga un ángulo mayor a 90 grados. Ángulos mayores a 90 grados. Es su característica principal. Sin embargo, el triángulo obtusángulo puede ser isósceles, puede tener dos lados iguales y uno desigual, o puede ser escaleno. Lo que no puede ser el triángulo obtusángulo es equilátero. Bueno, pero pues nosotros nos vamos a centrar especialmente en nuestro triángulo rectángulo. Recordemos que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, cuyas líneas por acá donde se intersectan son perpendiculares. Bueno, eso en cuanto a la clasificación de triángulos. En cuanto al teorema de Pitágoras, que también ya lo vimos, entonces recordemos que una de las cosas que hacíamos inicialmente era darle nombre a los lados, ¿cierto? Entonces se nombran con letras minúsculas del vértice opuesto. Entonces en este caso este se llamaría ladito A, este señor se llamaría ladito B, lado C, y este señor lado B. Recordemos que debe tener un ángulo de 90 grados, porque el teorema de Pitágoras se aplica única y exclusivamente a triángulos rectángulos, ¿cierto? No se puede aplicar ni a triángulos acutángulos ni a triángulos obtusángulos. Ok, la otra parte de esto es ver que cada vértice es un ángulo y que esos ángulos son agudos. Acá estamos hablando del ángulo A y del ángulo B y que es agudo. Y además que nosotros identificamos en el triángulo sus lados, ¿sí? Entonces acá decía para el teorema de Pitágoras
que el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados y es el más extenso es la señora hipotenusa. Y que los otros lados son catetos. Cateto 1 y cateto 2. Este señor es otro cateto. Y el señor Pitágoras muy amablemente estudió muy juicioso y definió que el teorema de Pitágoras se aplicaba a todos los triángulos rectángulos y sucedía que el cuadrado de la hipotenusa, por allá yo les dibujaba un cuadrado sobre la hipotenusa, debía ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿cierto? Es decir, lo que da acá, este cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Por eso decía que hipotenusa al cuadrado, es decir, c al cuadrado, era igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Que si lo llevamos a como tenemos dominado nuestro triángulo, como nosotros lo llamamos, sería hipotenusa, que es c al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado, llamémoslo A, más cateto 2 al cuadrado, que sería c al cuadrado. Y esta sería la formulita del teorema de Pitágoras. ¿Y para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Entonces, en un triángulo rectángulo, lo que nos permite el teorema de Pitágoras es encontrar el lado desconocido, el lado que no conozcamos la medida. Si es la hipotenusa, recuerden, utilizábamos la ecuación sumando, pero si vamos a buscar un cateto, recuerden que lo hacíamos restando. Esto se demuestra pues al hacer el despeje, ¿cierto? Y hacer ley de transposición de términos. Bien, eso es recordando el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a recordar rápidamente, que también es muy importante, mis niños, súper importante, las razones trigonométricas. Dijimos que las razones trigonométricas, como su nombre lo dice, son cocientes, razones A sobre B, se define una razón, y esto es igual a un cociente, y entonces acá nosotros lo llamamos relación. Entonces se dice que las razones trigonométricas es la relación entre los lados del triángulo rectángulo. Repito, única y exclusivamente del triángulo rectángulo. Para ello, mis chicos, entonces nosotros volvemos a retomar rápidamente los nombres de los lados, ¿cierto? Pero acá vamos a tomar un ángulo. Acá ya vamos a ver si tomamos el ángulo A o si tomamos el ángulo B. Entonces yo voy a tomar el ángulo A. Y voy a definir las razones trigonométricas para ese ángulo, ¿cierto? Entonces, esas señoritas razones trigonométricas no son nada más ni menos que las mismas funciones trigonométricas que ya hemos escuchado y con las que ya han trabajado, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, si yo tomo el ángulo A, voy a empezar con seno, entonces seno del ángulo A, lo tengo que definir, pero no sin antes definir en mi triángulo quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Para ello, uno se basa en el ángulo, esto es importante, que definamos, que nos den. Entonces, siempre sabemos que la hipotenusa es el lado más extenso, ¿cierto? Y opuesto al ángulo de 90 grados. Y los catetos son, entonces ya reciben un nombre. El cateto opuesto, que como su nombre lo dice, es el que está al otro lado del ángulo dado. En este caso sería A, este sería el cateto opuesto. Y este señorito, adyacente, significa pegado, que está al lado, sería el B, el cateto adyacente. Y entonces las razones dicen, seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero quién es el cateto opuesto? El lado A. Sobre la hipotenusa, que es el lado C. Luego definimos coseno del ángulo A, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero quién es el cateto adyacente? Entonces es B sobre la hipotenusa, que es el lado C. Y la señorita tangente del ángulo A, porque siempre
recordemos, debe ir acompañado del ángulo, si no, no significa función ni razón trigonométrica. Tangente A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, vamos mirando que es A, sobre cateto adyacente que es B. Estas tres señoritas son las principales. Si yo me aprendo estas tres, fácil, tengo aprendidas las otras tres, porque las otras tres son la inversa de cada una de ellas. Entonces, por acá, ¿quién es la inversa? Voy a empezar con la tangente. ¿Quién es la inversa de la tangente? La cotangente. Del ángulo A. La inversa significa que entonces es lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, B sobre A, lado B sobre lado A. La inversa del coseno, que es la secante, que es igual entonces a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y entonces sería hipotenusa, que es C, sobre cateto adyacente, que es B. Y por último tenemos la inversa del seno, que es la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería entonces C, que es la hipotenusa sobre cateto opuesto, que es A. Es muy importante, mis niños, que sepamos definir estas razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, dado el ángulo que nos indiquen, ¿cierto? Es importante. Si a mí me dieran el ángulo B, entonces este señorito pasaría a ser cateto opuesto y este que está pegadito cateto adyacente. La señora hipotenusa, ella no tiene cambio con nadie, ella siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados y el lado más extenso. Pero estas son las bases, niños, que debemos tener para continuar con nuestro gran tema, que es bastante rico para la trigonometría e importante y básico, que es solución de triángulos rectángulos. Bueno, continuamos entonces con la solución de triángulos rectángulos. Es importante resaltar que este tema es aplicable en muchísimas áreas del conocimiento, como es la topografía, como es la ingeniería, como es la física, la astronomía, entre otras. Estas áreas del conocimiento usan la resolución de triángulos para resolver algunas situaciones propias. ¿Y qué es solucionar o resolver un triángulo rectángulo? Entonces consiste en determinar la medida de sus tres lados, de este ladito, de este y de este, y determinar la medida de sus tres ángulos. Debemos tener claro que cuando nos preguntan ¿qué es solucionar un triángulo? Entonces consiste en determinar la medida de sus lados y de sus ángulos. Nosotros le vamos a añadir algo importante, y es que también vamos a determinar el perímetro, el semiperímetro y el área. ¿Y qué se necesita para resolver un triángulo rectángulo? Entonces, precisamente nosotros nos vamos a valer de tres cosas importantes: de las razones trigonométricas, que ya no las debemos saber, recuerden, del teorema de Pitágoras y de los conceptos o las fórmulas de área y perímetro. Bueno, esos son como los tres aspectos importantes para resolver los triángulos. Vamos entonces a tomar este ejemplo que tenemos por acá. Dice resolver el triángulo ABC que tenemos. Entonces empezamos, chicos, por determinar que esto tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ya ubicamos los ángulos. Que este señorito se va a llamar el lado B, minúscula, que este se va a llamar el lado C, minúscula, que es opuesto al otro lado, y que este le corresponde el lado A. Y vamos a analizar qué datos tenemos. Entonces aquí nos dan un ángulo de 28 grados,
¿cierto? Y nos dan el lado de 13 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar entonces quién es la hipotenusa, que nosotros sabemos que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados y el más extenso. Entonces, este señorito sería la hipotenusa. Y como nos dieron este ángulo, mire, claro debe ser esto, el ángulo A, pues yo voy a identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, el que está al otro lado. Su nombre lo dice. Cateto opuesto. Y el que está pegadito a él, cateto adyacente. Recuerden saber identificar esta parte. Si nos hubiesen dado el valor del ángulo C, los lados cambian, los catetos cambian. Entonces, este sería el cateto opuesto y este el adyacente. Esto es muy importante. Ahora, ya teniendo identificado cada lado, lo que vamos a hacer es ver qué quisiera yo determinar primero o qué se facilita más. Entonces, podría ser, yo tengo que encontrar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el lado A, el lado B, el lado C, el perímetro, el semiperímetro y el ángulo. Esos son los aspectos que tengo que encontrar de ese triángulo. Voy a mirar qué conozco. Entonces, conozco el ángulo A, que vale 28 grados. Conozco el ángulo B, que vale 90 grados. No conozco el lado C, lo voy a dejar con una incógnita. No conozco el lado A. No conozco el lado B, sí lo conozco. El lado B, que viene siendo la hipotenusa, me vale 13 centímetros. El lado C no lo conozco, entonces le voy a dejar una incógnita. El perímetro tampoco, el semiperímetro tampoco y el área tampoco. Entonces, en esto tenemos que ser muy analíticos. Siempre se presentan dos casos, chicos. Y uno de esos casos es cuando se conoce un lado, cualquiera de los lados del triángulo, y un ángulo diferente al ángulo de 90 grados. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar, la solución para este tipo de triángulos con estos datos va a ser siempre la misma, ¿cierto? Hay otro caso que lo veremos un poquito más adelante, que es cuando se conocen solamente dos lados de un triángulo. Entonces, vamos con este. Vamos a ir teniendo claro esos dos casos. Entonces, este caso es lado y un ángulo. ¿Qué hay de fácil acá? Después yo haría, y eso ustedes ya lo saben resolver, es encontrar el ángulo C, ¿cierto? Por acá voy a colocar determinando el ángulo C. El ángulo C. Para eso recordamos, lo vamos a demostrar, pero para eso recordamos que la suma de los tres ángulos internos nos da 180 grados. Es decir, que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto es igual a 180 grados. Pero como yo conozco el ángulo A y el ángulo B, entonces voy a despejar el ángulo C. Entonces, ángulo C sería igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Es decir, que el ángulo C sería igual a 180 grados menos el ángulo A, que me vale 28 grados, menos 90 grados. ¿Listo? Y entonces el ángulo C sería igual a 180 grados menos, si quieren por resolverlo en orden, 9 y 2, 11 menos 118 grados. Y el ángulo C sería igual a 62 grados. Bueno, que ya me imagino que cuando comenzamos a trabajar, pues ustedes ya lo habían identificado, ¿cierto? Que era muy fácil. Esta es la forma de demostrar cómo se hallaría ese ángulo. Es importante también, que se me olvidó contarles al comienzo, que ya ustedes pueden usar su calculadora científica. Algunos la habían comprado al comienzo, entonces ya en esta ocasión sí ya la vamos a trabajar para hacer todo este proceso, ya que es un poco extenso,
y les debe rendir. Ahora lo que hacemos es, bueno, ya solucionamos esta incógnita. Ahora vamos a encontrar o el lado A o el lado C, que no lo conocemos. El lado A es el cateto opuesto y el lado C es el cateto adyacente. Entonces yo miro, ¿qué tengo? Yo tengo hipotenusa y ya tengo los tres ángulos. Cualquiera que sea, aunque yo voy a seguir trabajando con el ángulo A específicamente, que fue el que me dieron desde un comienzo, pero igual lo podría hacer con cualquiera de los dos, o 62 grados o 28 grados. Nunca con el ángulo de 90 grados. Él es solamente un referente. Entonces, si yo voy a hallar el cateto opuesto, entonces yo digo, ay, carajo, no puedo usar el teorema de Pitágoras, porque para usar el teorema de Pitágoras tendría que tener dos lados, ¿cierto? Y no tengo sino uno. Entonces tengo dos incógnitas. Entonces, necesariamente, mis niños, me tengo que ir acá, a las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas realmente, aunque son 6, nosotros solo vamos a utilizar las 3 primeras para resolver triángulos. Bueno, y entonces yo vengo y digo, bueno, si yo voy a encontrar el cateto opuesto, yo conozco el ángulo A, sí, ya lo conozco, ¿cierto? Vale 28 grados. ¿Conozco el opuesto? No, esa es la incógnita. ¿Conozco la hipotenusa? Sí. Entonces yo tengo solo una incógnita y puedo ir y utilizar esta razón para hallar el cateto opuesto. Bueno, entonces por acá colocamos determinando cateto opuesto. Lado A, que también he llamado cateto opuesto, como quieran ustedes. Para eso entonces uso la razón así, seno del ángulo A igual a cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es B. Lo dejo así. Repito, ya conocemos el ángulo A, que vale 28 grados. Conocemos el lado B, que vale 13 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? A despejar el lado A. Generalmente, bueno, ustedes si quieren sustituyen y luego despejan, o despejan y luego sustituyen. Yo voy a despejar primero. ¿Qué significa? Que si yo voy a buscar el lado A, entonces tengo que dejarlo solito, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Basta con que este señorito que está dividiendo, yo lo pase aquí a multiplicar. ¿Eso qué significa? Que A me quedaría igual al lado B por seno del ángulo A. Entonces, ya está despejadito. Eso es importante. Y voy a sustituir. ¿Cuánto vale B? Entonces B vale 13 centímetros, ¿cierto? Y le doy seno de A, pero ¿quién es A? 28 grados. Y entonces acá es cuando tenemos que hacer uso de la calculadora. Y mis amores, entonces, ¿se ubican en la calculadora o se ubican en el celular? En este caso yo voy a ubicarme en el celular, en mi calculadora que trae. Si no la tiene el celular, pues la pueden descargar. Y encontramos, acérquelo, acá nosotros encontramos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Ahí lo pueden ver. Entonces vamos a darle simplemente seno de 28 grados, de 28, y esto me da que es igual a 0,46. Tomamos 2 décimas, chicos. Entonces, y luego multiplicamos. Eso lo vamos a multiplicar ahora. 0,46 por 13. Y me da 6.1. Eso significa que ese lado mide 6.1 centímetros. Insisto, cuando nosotros vamos a hallar el valor de un ángulo, como este en la calculadora, le damos directo. Y debe estar la calculadora, chicos, en el caso del celular ya viene así. Él viene en el sistema sexagesimal en de grados. Si yo necesito graficar una función, yo lo paso a sistema circular, que son los radianes. Y también se conoce el sistema decimal, que son los grados, pero nosotros aquí utilizamos el sistema sexagesimal de grados y el sistema circular radianes. En este caso, nosotros siempre la calculadora la vamos a tener en sistema circular,
en sistemas hexadecimal, que son los de grados, ¿de acuerdo? Bien, ahí entonces retomo, tendríamos 6.1 centímetros. Vamos a hallar ahora, voy borrando mis niños, el lado que nos falta. Ya casi que tenemos, entonces nos faltaría el lado C. Hay dos opciones, mis niños. O que usemos, ya en este momento hay dos opciones. O que usemos el teorema de Pitágoras, o que usemos una razón trigonométrica. Entonces, como lo que voy a hallar es el cateto adyacente, yo tengo inclusive tres opciones. Tengo el teorema de Pitágoras, tengo el cateto adyacente, que en este caso lo podríamos hallar con coseno, porque ya conozco la hipotenusa también, o puedo hallarlo con tangente, porque conozco el cateto opuesto y el cateto, conozco el cateto opuesto, pero iría a buscar el cateto adyacente. Entonces, la decisión es de cada uno de nosotros, como queramos, lo que queramos usar con lo que más se nos facilite. Voy a resolverlo con coseno para poder seguir aplicando la calculadora. Entonces por acá voy a colocar determinando lado C, cateto adyacente. Y tendría entonces que coseno del mismo ángulo, porque estamos trabajando con ese, no se nos olvide, es igual entonces a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es C sobre la hipotenusa, que es B, C sobre B. Vuelve y juega. En este caso también voy a despejar C, entonces me quedaría que C es igual, esta señorita que está dividiendo la voy a mandar a multiplicar, mire, viene a multiplicar acá coseno de A B por coseno de A. Y entonces tendríamos que B nos vale 13 centímetros, que es la hipotenusa, por el coseno de 28 grados. Volvemos a la calculadora, mis hijos. Volvemos, vamos a nuestra calculadora y hallamos, le damos directamente, entonces coseno de 28 grados igual, que eso me da 0.88. Entonces esto sería C igual a 13 centímetros por 0.88. 0.88 lo multiplico por 13 y eso me da 11.4 centímetros. Entonces acá ya encontré la medida de los tres lados, ¿cierto? La medida de los tres ángulos internos. ¿Qué me queda? Me queda hallar el perímetro del triángulo, que nosotros sabemos que es la suma de los tres lados. Entonces rápidamente, perímetro igual a más b más c, es decir, al lado A más lado B más lado C, es decir, P igual al lado A, que mide 6.1 centímetro. Voy a tomar los números enteros, chicos, para que no se compliquen. 6 centímetros, voy a tomar los enteros. Si estuviésemos en el colegio no haríamos eso. Más B, que vale 13 centímetros, más C, que vale 11 centímetros. Lo digo porque siempre nosotros trabajamos con 2 décimas después del punto, recuerden. Y voy a sumar 13 y 6, 19 y 11, 30. Es decir, que el perímetro sería 30 centímetros. Ya sé que todo este contorno me vale 30 centímetros. El semiperímetro, ahora, semiperímetro, es igual al perímetro sobre 2, semi. Entonces voy a dividir estos 30 centímetros sobre 2, es decir, que el semiperímetro me valdría 15 centímetros. Y por último, vamos a hallar el área. Resulta que el área de estos triángulos no lo vamos a aplicar una fórmula nueva. Nosotros ya estamos grandecitos, ya dejémosle la formulita de área igual a base por altura sobre 2, dejémosela ya a los niños de primaria, de sexto y de séptimo. Aquí vamos a usar una fórmula que se llama
el área de Herón. Se llama así porque fue el matemático, filósofo, quien la inventó, ¿cierto? Y él nos dice que el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, por el semiperímetro menos el lado C. También es bueno que nos la aprendamos. Recuerden que yo siempre les digo que se vuelvan interesantes, ¿cierto? Que cuando se van a conquistar la niña y le van a hablar del perímetro y del área, y entonces van y charlan de matemáticas y le cuentan que conocen ciertas cosas, pues se vuelven interesantes, los caballeros y las niñas también. Siempre les digo que se las aprendan. Entonces, ¿cómo se aplica? Entonces, por acá paso. Área igual entonces a la raíz cuadrada de el semiperímetro. Pero el semiperímetro, ¿cuánto nos valió? 15, ¿cierto? Yo ya lo borré, pero era 15 centímetros. Entonces, 15 centímetros por el semiperímetro menos el lado A, por 15 centímetros, menos el lado A que me vale 6 centímetros, por esto dejé solo los enteros, por 15 centímetros que es el semiperímetro, menos el lado B que son 13 centímetros, uy carajo, qué colgadita acá, por 15 menos el lado C que son 11. Espero que me alcancen a entender allá. Menos 11. Entonces, por acá, ya casi nos daría 15 centímetros por, vamos haciendo esta resta primero, recuerden jerarquía de operaciones, lo que está dentro de los paréntesis, 15 menos 6, 9 centímetros, por 15 menos 13, 2 centímetros, por 15 menos 11, 4 centímetros. Y ahora multiplicamos entre sí ellos. Nos da 15 por 9 por 2. Hagan ustedes su calculadora acá para no demorarnos tanto. 15 por 9 por 2 por 4. Eso me da 1080. Centímetros por centímetros por centímetros por centímetros me dan centímetros a la 4, ¿cierto? Y extraigo la raíz cuadrada de 1080 y esto me da 32,8 centímetros cuadrados. Recuerden, al extraer la raíz cuadrada, también extraemos el cuadrado de las unidades y el área se da en unidades cuadradas. Y acá entonces ya hemos terminado la solución de nuestro triángulo. Recordemos, hallamos los tres lados, los tres ángulos, el perímetro, el semiperímetro y el área. Bueno, y este es el primer caso. Cuando conocemos un ángulo agudo, necesariamente pues acá los ángulos son agudos, y un lado, podemos aplicar este mismo procedimiento que aplicamos acá. Bueno, vamos con nuestra solución de triángulos. Ahora vamos a resolver un triángulo que lo vamos a llamar de diferente manera, X, Y y Z, y en donde ya no conocemos un lado y el ángulo agudo, sino que solamente conocemos dos lados. Entonces el proceso es un poco diferente para solucionarlo al anterior. Claro que utilizando las mismas herramientas. Entonces, comenzamos siempre, hijos, identificando el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Dándole nombre a los lados, de acuerdo a cómo se llamen los vértices. Entonces, este lado es opuesto a Y, entonces se va a llamar Y minúscula. Este es opuesto a Z, Z minúscula. Este señorito es opuesto a X, entonces, a X, entonces X minúscula. Ahora, acá nosotros tenemos que definir los ángulos. Tenemos que definir con cuál queremos empezar. ¿Por qué? Porque no conocemos ningún ángulo. Entonces ahí sí nosotros tenemos que definir cuál ángulo vamos a hallar primero, si el ángulo X o el ángulo Y, para poder empezar el proceso. Entonces yo voy a empezar a trabajar con el ángulo X. Y si es este ángulo, entonces este señor sería el cateto opuesto. Es decir, X sería igual a cateto opuesto. Y Y sería igual a cateto adyacente
Y por supuesto, el lado más extenso y opuesto al ángulo de 90 grados sería la hipotenusa. Bueno, entonces vamos a determinar, empezar por acá, determinando ángulo X. Voy a determinar el ángulo X. Bueno, entonces, conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. Conozco los dos catetos. Entonces, voy y miro acá, dentro de las razones, ¿cuál me serviría? Pues en este caso sería la señorita tangente, ¿cierto? Entonces, no le voy a decir tangente de A, sino tangente de X, del ángulo X, que es como se llama acá mi ángulo, sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a X sobre Y. Y reviso. Conozco X que vale 12 metros, conozco Y que vale 15 metros. Entonces, en esta ocasión voy a sustituir tangente de X igual a X que me vale 12 metros sobre Y que me vale 15 metros. Yo cancelo, divido rápidamente 12 entre 15, que eso me da 0, por acá voy a hacer la división, 0, entre 120 está 390, está 15, 30, 45, 3, 60, 4, 96, 8, 0,8. Entonces me daría 0,8. Para poder hallar el ángulo en este caso, entonces yo voy a despejar la tangente y esto se llamaría X igual a invertido tangente en la calculadora, o también muchas veces lo encontramos, por acá lo coloco, como tangente a la menos 1. Voy a mi calculadora, a mi celular, y ubico rápidamente, nuevamente me ubico en mi calculadora, y acá encuentro seno, coseno, acá encuentro el invertido, mírenlo en esta parte, o a veces dice 2n de f. Entonces le doy clic ahí y me aparecen las funciones, si las alcanzan a ver, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Entonces le voy a dar tangente a la menos 1 de 0.8 igual, y me da que esto vale 38.6, esos son 38.6 grados, lo voy a aproximar a 39, repito por comodidad acá nuestros datos. Entonces ese ángulo vale 39 grados. Y ya conoceríamos el ángulo X, ¿cierto? Esta vez comenzamos por ahí. Ahora vamos a hallar el ángulo que nos falta, ¿cierto? El ángulo Y. Pues ya conociendo el ángulo X y el ángulo Z, es muy fácil conocer el ángulo Y. Entonces, por acá rápidamente, determinando ángulo Y, aplicamos el concepto de que la suma de los tres ángulos, es decir, el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z, nos da 180 grados. Despejamos el ángulo Y, ¿cierto? Es el que no conocemos. Es igual a 180 grados menos el ángulo X menos el ángulo Z. Entonces esto sería igual a 180 grados menos el ángulo X, que son 39 grados, menos el ángulo Z, que son 90 grados. Es decir, que este angulito nos da 180 menos 90, nos queda 90 menos 39, 90 menos 40, 50, 51 grados. ¿Sí? 10, no, 41 grados. 41 grados. Rápidamente sumo 9 y 1, 10, va 1, 4 y 3, 7, 1. Este ángulo me vale 41 grados. Bueno, pues ahí rápidamente encontramos el valor del ángulo, y eso ustedes también, yo sé que son muy ágiles calculando, lo corroboran fácilmente. ¿Qué me falta? Entonces, ya tengo los dos ángulos, los tres ángulos, conozco estos dos lados. ¿Quién me falta? La hipotenusa. Entonces, en esta ocasión, nosotros también podemos usar
cualquiera de esas razones, les insisto, para hallar la hipotenusa. Puede ser seno o coseno, pero pues voy a usar el teorema de Pitágoras. Pero repito, se pueden hallar cualquiera de las dos. Entonces, determinando lado Z, que es la hipotenusa. Lado Z, que es la hipotenusa. Entonces voy a aplicar teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa, es decir, Z al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. AX al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, Z al cuadrado sería igual a X, que me vale 12 metros, todo al cuadrado, más Y, que me vale 15 metros, todo al cuadrado. Entonces, Z al cuadrado igual a 12 por 12, 144 metros cuadrados, ojo con las unidades, más 15 al cuadrado, que me da 225 metros cuadrados. Sumo los dos, ahora sumo los dos, 5 más 4, 9, 4 más 2, 6, y 2 más 1, 3, 369 metros cuadrados, ¿cierto? Sume bien, 5 más 4, 9, 4 más 2, 6, y 2 más 1, 3, raíz cuadrada. Entonces ahora extraemos la raíz cuadrada a Z al cuadrado y a 369 metros cuadrados. Y esto nos da que Z es igual a 17 metros, ¿cierto? Si no se la saben, lo buscamos en la calculadora. Entonces conocemos que la hipotenusa vale 17 metros. Y es obvio, ¿cierto? La hipotenusa tiene que darme mayor a los otros dos lados. Debo tener en cuenta eso. Entonces, en esta ocasión aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Qué nos falta, mis niños? Entonces, nos falta el perímetro, el semiperímetro y el área. Rápidamente el perímetro. Es perímetro igual a X más Y más Z. Así se llaman nuestros lados. Entonces, P igual a X, que me vale 12 metros, más Y, que me vale 15 metros, más Z, que me vale 17 metros. Bueno, y esto me daría 7 y 5, 12 y 2, 14, va 1, y una 2, y una 3, y una 4, 44 metros. Sí, 44 metros. Ese sería el perímetro. Bien, el semiperímetro, recuerden que el semiperímetro es el perímetro dividido en 2, es decir, 44 entre 2 nos daría 21 metros. El semiperímetro, recuerden que nos sirve para hallar, para determinar el área. Por acá hice algo mal, corrijo, es 22 metros, ¿cierto? La mitad de 44. Bien. Vamos entonces a hallar el área. Recuerden, los niños y las niñas interesantes, que área es igual, según la fórmula de Herón, se la voy a volver a escribir para que la recuerden, es igual al semiperímetro por el semiperímetro menos el lado. En este caso, los lados se llaman X, por el semiperímetro menos el lado Y, por el semiperímetro menos el lado Z. Y entonces el área es igual al semiperímetro, que nos dio 22 metros, por 22 metros menos X, recuérdenme, X son 12 metros, no están para recordarme acá, por 22 menos Y, que vale 15, todo en metros, recuerden, por 22 menos 17. ¿Listo? Menos 17, todos son metros. Acá, área igual, entonces, a 22 metros por 22 menos 12, entonces me quedan 10 metros. 22 menos 15 me quedarían 7 metros. 22 menos 17, 5 metros. Y ahora multiplico 22 por 10 por 7 por 5. Entonces 22 por 10
por 7 por 5. Esto me da raíz cuadrada de 7.700 metros a la 4. Miren, metros por metros, metros cuadrados por metros, metros cúbicos por metros, metros a la 4. Extraemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 7.700. Eso me da 87,7 metros al cuadrado, porque cuando extraemos la raíz también extraemos la raíz cuadrada de las unidades. Listo, mis niños. Hasta acá, pues hemos terminado otro de los ejercicios de los casos que se presentan. Se pueden presentar esos dos casos, entonces es como bueno seguir este mismo procedimiento para su solución una vez que se haya identificado el caso. Si no tienen una calculadora, que aunque sí, todos los teléfonos la tienen, les voy a compartir también una copiecita, una foto de una copiecita, donde vienen los valores de las funciones trigonométricas y sus inversas para hallar los ángulos. Prometo pues que la pueda encontrar y en la medida en que la encuentre, con seguridad, se la voy a facilitar. Chicos, se van a ubicar en el libro de habilidades matemáticas científicas de 10º. Se van a ubicar en la página 72. En la página 72 se encuentran lo que es la resolución de triángulos rectángulos, por si de pronto aún tienen dudas, pues ahí van a realizar ejercicios también. Y lo que vamos a hacer es, de la página 76, se encuentran 6 ejercicios que son triángulos rectángulos que están inmersos dentro de ellos, dentro de esas situaciones, ahí están con los datos y los vamos a solucionar. Bueno, y luego pasan a la página 71. La página 71 nos indica de qué se trata todo el tema. Entonces lo que van a hacer es van a leer y van a identificar algún concepto de esos y por qué les llamó la atención. Posterior a ello van a investigar qué es un radiotelescopio, qué es la topografía y algo de su historia y por qué se relaciona con la trigonometría, ¿cierto? También, si no pueden encontrar esa información, me escriben por interno y yo trato de bajarle esa información y enviársela en fotico. Bueno, chicos, espero que esta clase sea productiva. Realmente es una parte muy importante de la trigonometría y pues que aprendan mucho y estoy ahí pendiente y atenta para cualquier duda que ustedes tengan. No lo piensen 2 veces, escríbanme por favor. Buen día.